Bueno, bien, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sebastián Carenzo, yo soy doctor en Antropología Social, trabajo en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, y junto con el doctor Federico Moreno, digamos, vamos a trabajar en este módulo 10 del curso sobre diseño de proyectos para el desarrollo sustentable. Esto, digamos, o sea, lo hacemos enmarcados en el final, digamos, del curso que ustedes ya estuvieron viendo, y la idea ahora es integrar con el profesor Moreno estuvieron viendo, digamos, o sea, la metodología del marco lógico, y la idea, digamos, es en esta parte del módulo, es poder, digamos, traer algunas perspectivas que tienen que ver con el diálogo de saberes para ver cómo hacemos en ese proceso de diseño para incorporar las voces, digamos, y las perspectivas de otros actores que, digamos, o sea, generalmente nos vamos a encontrar en los proyectos en terrenos, comunidades de campesinos, comunidades de productores de la economía popular y familiar, digamos, otro tipo, digamos, o sea, de actores dentro de los procesos de desarrollo sustentable que justamente no vienen, digamos, o sea, con un repertorio de conocimientos que están basados justamente en un modelo, digamos, de codificación del conocimiento, ¿no? Sino que tienen otro tipo de repertorios. Eso es lo que vamos a ver muy sintéticamente en esta última parte del curso. Tenemos, digamos, o sea, la bibliografía que acompaña esta parte para que puedan profundizar. Así que bueno, esperamos que les resulte de utilidad. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Una primera cuestión, entonces, para poder, justamente, vamos a correr esto más arriba, para poder trabajar, digamos, en esta parte del curso, es que vamos a ver dos temas, digamos. O sea, uno es, digamos, el diseño de proyectos, pero pensado justamente de cómo son las dinámicas de gestión del conocimiento. Esto, digamos, o sea, es algo clave para pensar, digamos, o sea, no va de suyo, sino que justamente un proyecto que está planteado en función de poder tener impacto en los objetivos de desarrollo del milenio, tal como nos propone, digamos, o sea, el modelo, digamos, o sea, de ODS de Naciones Unidas, tiene que pensar justamente también en cómo es la gestión del conocimiento que se va, digamos, a dinamizar en torno a sus proyectos. Y el segundo tema que vamos a tratar en este segundo módulo, esta segunda clase del módulo 10, tiene que ver con justamente cómo pensar en un paradigma que se transforma de un paradigma participativo, digamos, o sea, digamos, que involucra la participación de actores heterogéneos, a un paradigma justamente que tiene que ver con el diálogo de saberes y con los modelos ya no de participación, sino de colaboración en el desarrollo de los procesos de desarrollo sostenible. En función de eso vamos a empezar entonces con el primer tema, para que el video no sea muy largo, porque si no es más difícil, digamos, de seguir, y tiene que ver justamente con la gestión del conocimiento en este diseño de proyectos que están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ustedes habían visto en el módulo 9, con Paula Juárez, que es colega, la diferencia que había entre lo que podríamos llamar la planificación lineal de los proyectos, digamos, o sea, y acciones de desarrollo sustentable, o la planificación estratégica, digamos, o sea, de, de, justamente de proyectos. Y esto, digamos, estaba muy vinculado con lo que era el objetivo del ODS 17, que tiene que ver con las alianzas, es decir, de qué manera podemos generar alianzas interactorales e interinstitucionales para poder justamente alcanzar los objetivos que estuvieron viendo, digamos, en los módulos pasados. Digamos, en esta parte del curso lo que vamos a señalar es, bueno, esas alianzas se instrumentan, digamos, desde diseños particulares que tienen que ver justamente con la modalidad de proyectos. Ahora, ¿qué gestiones, digamos, qué modalidades de gestión del conocimiento nosotros vamos a involucrar por acción o omisión, por efecto o por defecto, en la puesta en práctica de los proyectos que desarrollemos? En este sentido, nosotros vamos a señalar que uno de los principales obstáculos, digamos, o sea, para lo que se pretende, digamos, o sea, como una gestión participativa del conocimiento, es decir, que involucre a otro tipo de saberes y que represente otro tipo, digamos, o sea, de conocimientos que no sean solamente aquellos de tipo profesional o científico-técnico, vamos a hablar que en realidad nosotros estamos acostumbrados a cierta cultura de hacer proyectos, cierta cultura de
diseñar y cierta cultura de implementar proyectos que tiene que ver con trayectorias institucionales, tiene que ver con modalidades aprendidas, con repertorios, digamos, o sea, que se reproducen sin tener, digamos, o sea, demasiada consideración acerca de cuáles son sus efectos. Entonces, en esta cultura del proyecto, dentro de la cual obviamente, digamos, o sea, también están las tradiciones, digamos, o sea, de trabajo que operan con la metodología del marco lógico, que fue lo que vieron en el módulo anterior, lo que prioriza, digamos, o sea, este tipo de aproximaciones es una racionalidad, digamos, formal por sobre lo que vamos a llamar una racionalidad sustantiva, es decir, aquellas acciones que están organizadas de acuerdo, digamos, o sea, a una argumentación lógico-formal, antes que otro tipo de racionalidades que tienen que ver con sistemas de creencias o, digamos, o sea, sistemas de conocimiento que abrevan de otro tipo de fuentes. Entonces, la primera cuestión que les marco ahí es, bueno, nosotros aprendemos a trabajar con proyectos y el diseño de proyectos desde esta perspectiva, que justamente lo que va a priorizar es la asignación, digamos, o sea, correcta de recursos, en función de parámetros que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia, pero a veces, digamos, o sea, cuando nosotros involucramos actores heterogéneos, actores que no están, digamos, o sea, acostumbrados a usar este tipo de herramientas y involucrarse en este tipo de procesos, tenemos que tener en cuenta desde que si no atendemos justamente a esa diversidad y no hacemos lugar para que esa diversidad, digamos, o sea, se integre al proyecto, lo más probable es que alcancemos, digamos, o sea, una participación muy acotada de esos colectivos, y justamente hay veces que la mayor riqueza, digamos, de generar proyectos, y especialmente de proyectos que tienen que ver con alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, tiene que ver con esta creación de alianzas interactorales, interinstitucionales, intersectoriales. El segundo punto tiene que ver con esto último que les decía, que es que al finalmente esta cultura de hacer proyectos lo que hace es circunscribirnos, digamos, o sea, a una problemática específica, digamos, definida sectorialmente. Digamos, nos interesa agricultura, pero entonces si es agricultura, digamos, o sea, no vemos otras cosas que tienen que ver con la gestión del hábitat más amplia, ¿no? Porque nosotros trabajamos agricultura, entonces nos centramos solamente ahí. Y justamente lo que sucede cuando nosotros incorporamos otras voces, digamos, o sea, y otras perspectivas, es que lo que nos traen todo el tiempo son justamente, digamos, el carácter transversal que tienen las problemáticas. Los problemas rara vez se definen, digamos, en forma sectorial, porque las personas en su vida cotidiana, digamos, lo que hacen es, digamos, desde el punto de vista de la experiencia, es que ven justamente todas esas dimensiones a la vez, todas esas dimensiones interactuando. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en función de, por ejemplo, lo que vieron del árbol de problemas, digamos, etcétera, lo que vamos a ver es que justamente lo que sucede es que aparecen un montón de elementos, digamos, o sea, que tienen que ver con la perspectiva de estos actores, que quedan fuera de lo que nosotros recortamos, digamos, o sea, como el objeto del proyecto, ¿no? O por qué estamos, digamos, trabajando en este proyecto, porque es un proyecto sobre agua, es un proyecto sobre alimentos, es un proyecto sobre, pero, digamos, difícilmente se trata, digamos, o sea, de proyectos más amplios y más transversales. Bueno, ¿cómo hacer esto? Es un desafío. Lo que vamos a marcar en este módulo es que vamos a ver muchos desafíos y muchas paradojas, no tanto, digamos, o sea, un modelo de cómo resolverlo, sino algunas pistas, digamos, o sea, basadas en la experiencia de otros colegas que estuvieron trabajando sobre estas cuestiones, pero por lo menos nos llaman la atención y nos hacen ver que hay ciertas problemáticas que se pueden repetir, y, digamos, o sea, y que seguramente muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia en el trabajo con proyectos en este área, y son cuestiones, digamos, o sea, que la pueden ilustrar a partir de su propia experiencia. El tercer punto son las lógicas burocráticas. ¿De qué medida estas lógicas burocráticas van definiendo, digamos, o sea, las metas y los objetivos de los proyectos? No lo hacen de entrada, pero por ejemplo, si yo opero en un contexto en el cual hay ciclos de ejecución presupuestaria que son anuales, y bueno, cualquier tipo, digamos, o sea, de inicio de proyecto que se ralentice, que tiene que ver con la adecuación a las condiciones realmente existentes, digamos, etcétera, va a estar subsumido en una lógica que hace que haya un plazo de ejecución determinado y que por lo tanto se aceleren cosas. Entonces pasan situaciones como, por ejemplo, comprar insumos porque hay que ejecutar los fondos, y entonces esto lo que hace es justamente trabajar en contra de lo que se propone, digamos, al principio como una lógica, digamos, o sea, digamos, coherente en el desarrollo del proyecto. Luego, digamos, o sea, otro de los obstáculos frecuentes dentro de nuestra propia cultura de hacer proyectos es que nos manejamos con metodologías o con lenguajes y léxicos
que no son comprendidos por todos los actores que pueden participar o que estamos invitando a participar. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es impidiendo que esas voces, digamos, o sea, de otras perspectivas, otros actores, puedan expresarse dentro de lo que es el propio espacio que nosotros estamos generando. En este sentido, la mayor parte, digamos, o sea, de los procesos de participación ciudadana están focalizados justamente en integrarse en las etapas de ejecución, pero no, digamos, o sea, en la parte del diseño, es decir, no cuando se definen los problemas, sino que solamente cuando se implementan unas alternativas determinadas de situaciones, en las cuales nosotros invitamos a nuestros supuestos beneficiarios, digamos, o sea, a elegir, a seleccionar junto con nosotros cuáles de esas alternativas son mejores, pero en realidad la propia definición del problema fue una definición que generó un mecanismo de exclusión de la integración de estos otros actores en la propia definición del problema. Entonces, el problema ya viene predefinido y lo que estamos haciendo es abrir un espacio, en todo caso, para discutir qué soluciones, digamos, o sea, podemos implementar y de qué manera ellos pueden participar en la implementación de la solución. Pero digamos, el diseño de la intervención, el diseño del proyecto, el planteamiento justamente de los problemas, es algo que frecuentemente queda, digamos, definido de antemano, especialmente, digamos, o sea, por aquellos cuadros técnicos. Entonces, esto, digamos, o sea, muchas veces después dificulta que nosotros pretendamos que el proyecto genere, digamos, o sea, pregnancia en las prácticas de nuestros interlocutores en terreno. Entonces, de alguna forma lo que vamos a ver es de qué manera hay otras perspectivas que lo que proponen es justamente generar mayor simetría, mayor balance entre justamente estas instancias. Digamos, muy probablemente nosotros cuando entramos a trabajar en la implementación de proyectos, son proyectos que ya vienen con formatos predefinidos, donde muchas veces trabajan en función de los esquemas como el que vieron con el profesor Moreno acerca del marco lógico, y entonces lo que podemos pensar es, bueno, de qué manera podemos justamente incorporar este tipo de reflexiones y lo que vamos a ver a lo largo de este módulo en función, por ejemplo, de la etapa de diagnóstico, digamos, o sea, de qué manera podemos hacer que los diagnósticos participativos dejen de ser nominales y sean, digamos, o sea, diagnósticos participativos donde verdaderamente el involucramiento, digamos, de los actores se dé de una forma más sostenida y más enfática. Si nosotros tomamos lo que habíamos visto en el curso 9 respecto de la planificación lineal, lo que vamos a ver es que la podemos definir, digamos, como una planificación hecha por un equipo, digamos, o un planificador, ¿no? Un equipo que actúa, digamos, o sea, como si fuera un planificador omnisciente que conoce, digamos, o sea, toda la realidad sobre la que va a trabajar porque se basó en investigaciones previas o porque desarrolló una línea de base, digamos, etcétera, y genera, digamos, o sea, estos dos efectos, que es vertical y que es superior. Es vertical porque es de arriba hacia abajo, o sea, las decisiones se toman, digamos, o sea, por parte de los equipos técnicos y luego se implementan en el terreno por parte de extensionistas y por parte justamente de un involucramiento participativo de los beneficiarios. Y es superior justamente porque trae implícita justamente una asimetría, ¿no? Una jerarquización de los tipos de conocimiento que están puestos en juego. Hay conocimientos técnicos, que son los conocimientos, digamos, o sea, basados en una lógica racional, argumental, y otro tipo de conocimientos que son conocimientos prácticos en el mejor de los casos, conocimientos justamente derivados de la propia experiencia de trabajo que se consideran, digamos, o sea, como aportes al proyecto. Nunca, digamos, o sea, esto va a ser considerado algo que no aporta al proyecto, pero desde un lugar distinto, un lugar subordinado. Entonces, esto, digamos, o sea, frecuentemente lo que genera son este tipo de acciones, digamos, esta es una foto que tomamos, digamos, o sea, en un evento, que son acciones de participación instrumental, donde justamente a los actores, digamos, o sea, que van a intervenir activamente en el proceso de implementación, se los invita justamente a validar generalmente las opciones que ya fueron predefinidas por parte de los equipos técnicos. Entonces se cuenta, digamos, se pide la opinión, se hacen algunos cambios, digamos, etcétera, pero la cuestión es que básicamente, digamos, o sea, el esquema funciona de esta manera. En este sentido, digamos, o sea, la participación de la ciudadanía generalmente no es vinculante en términos, digamos, no solamente de todo el proyecto, sino de la definición de los problemas. Los problemas se definen
No, se define que hay un problema de falta de agua, se define que hay un problema de contaminación, se define que hay un problema, etcétera, y luego, digamos, o sea, se invita a los actores a participar en la implementación de las soluciones que fueron elaboradas, pero no en la definición de los propios problemas. Entonces acá es donde toda la metodología de marco lógico que ustedes vieron, digamos, hay que tratarla y hay que abordarla con una perspectiva justamente, digamos, o sea, de incorporarla, pero una perspectiva también atenta y consciente y reflexiva acerca de en qué lugares, digamos, o sea, es donde estos puntos se vuelven más sensibles. Bueno, justamente en la definición de los árboles, digamos, o sea, ¿no? Y pensar, digamos, en esas técnicas, que son técnicas muy interesantes, para poder hacer justamente surgir y hacer emerger otro tipo, digamos, o sea, de miradas y otro tipo de planteamientos de problemas, donde nosotros tenemos que afinar, digamos, o sea, el ojo y darnos cuenta, digamos, o sea, de cuando estamos generando, digamos, espacios que tienden o que pueden tender a la participación, pero que en realidad están generando dinámicas de exclusión. ¿De qué manera, digamos, o sea, esa invitación, digamos, que estamos haciendo a los actores está generando al mismo tiempo, o está, digamos, o tiene involucrada algunos indicadores que hacen que justamente no tengan confianza para poder compartir con nosotros cuáles son sus verdaderos pensamientos, cuáles son sus ideas, digamos, etc. Entonces, muchas veces esos espacios terminan siendo justamente como espacios donde la participación no es inclusiva, digamos, o sea, porque no están involucrados todos los actores que podrían estarlo o que deberían estarlo, sino que es una participación selectiva. Son aquellos grupos que tuvieron mayor afinidad con el equipo del proyecto, son aquellos grupos que el equipo del proyecto logró contactar o que tenía, digamos, o sea, contactos previos, pero no son todos los que podrían estar. Entonces, en este sentido, los tiempos de los proyectos, cuánto le asignamos, digamos, a la etapa de diagnóstico, pensamos que un diagnóstico se completa en un mes y todos los que no pudieron participar en ese mes quedan afuera, digamos, o sea, hay ciertas cuestiones, ciertos límites y posibilidades que la planificación, digamos, o sea, más estándar de los proyectos nos permite hacer. Por eso todo lo que vamos a ver acá es como pensar, bueno, en términos ideales y en términos reflexivos, cómo podríamos abrir. Lo que podemos hacer en el terreno a veces está limitado, pero sin embargo tener digamos, o sea, en escena, digamos, o sea, la idea de que vamos a tender a que la participación sea una participación que se vuelve, digamos, o sea, colaboración en el tiempo, deja de ser una participación instrumental para volverse una colaboración activa, digamos, sería el horizonte al cual nos gustaría atender. Y entonces, en función de eso, ahí es el punto donde nos tenemos que poner creativos para poder pensar de qué forma podemos hacer estas cosas. Sí, digamos, o sea, por el contrario, nosotros pensamos en función de lo que estuvimos viendo de las alianzas, digamos, o sea, para alcanzar los ODS, para pensar que las problemáticas son problemáticas que están interrelacionadas, que son intersectoriales, que son transversales, que son, digamos, o sea, que intervienen conocimientos plurales, que no hay, digamos, o sea, solamente un repertorio único de conocimientos para poder abordarlas. Entonces, necesariamente tenemos que transformar esta cultura en la que nosotros estamos insertos y que reproducimos, digamos, o sea, día a día, acerca de cómo pensamos y cómo hacemos proyectos. Entonces, en este sentido, lo que vamos a proponer es pensar una serie de cuestiones que vamos a seguir viendo, digamos, o sea, de acá en más, en el segundo tema, que tiene que ver con justamente promover, digamos, relaciones simétricas respecto de las racionalidades que se ponen en juego, y en este sentido, tanto, digamos, o sea, en función de validar y legitimar a qué vamos a considerar conocimiento experto, por ejemplo, y cómo van a ser los modelos para toma de decisiones, porque esto, digamos, o sea, está muy relacionado, como vamos a ver. Si nosotros justamente lo que estamos haciendo es invitando actores que no se manejan con las formas de codificación del conocimiento científico técnico a participar, también tenemos que hacer lugar entonces para integrar esas formas de validación de los conocimientos otros, y de las formas y de los modelos de toma de decisiones que tienen. Por ejemplo, digamos, o sea, así para poder, mismo por el propio hecho de participar en estos espacios, hay que tomar, digamos, o sea, o hay que esperar a hacer asambleas, o hay que esperar a hacer consultas. Entonces, lo que podemos hacer, lo que podría pasar es que toda la línea de tiempo que nosotros pensamos en el proyecto haya que modificarlo. ¿Modificarlo para qué? Para hacer lugar, digamos, o sea, justamente a estos espacios. Que eso a su vez genera, digamos, o sea, confianza y crea, digamos, o sea, sinergias que van a mejorar, van a redundar, digamos, o sea, en que el proyecto tenga mucho mayor impacto, digamos, que es lo que estamos buscando en términos de justamente cómo pensar el impacto en función de cómo se coordina, se alinea con la forma en la que nuestros, digamos, interlocutores en el terreno están definiendo los problemas. Esto, digamos, o sea, nos lleva al segundo punto, que es justamente de qué manera nosotros reconocemos
que los repertorios de conocimiento que están puestos en juego cuando nosotros definimos problemas con otros y no definimos los problemas nosotros solos son plurales. Y por lo tanto, muchas veces son repertorios de conocimiento que no son reconocidos como tales, no fueron reconocidos como tales, fueron históricamente subordinados y que por lo tanto es necesario justamente ayudar y colaborar para que esos repertorios de conocimiento puedan interactuar, puedan ser puestos, digamos, o sea, justamente en equivalencia y entonces poder dar lugar. Esto no se genera solamente por abrir un espacio de participación. El espacio de participación y la apertura del espacio de participación es el inicio, pero si después este proceso no lo apoyamos, digamos, y no lo alimentamos, difícilmente logremos, digamos, justamente que esos repertorios de conocimiento interactúen. Lo que va a pasar, digamos, o sea, es esto, es una participación más instrumental, una participación que valida, pero que no cuestiona, una participación que incorpora, digamos, o sea, algunas perspectivas, pero que no aporta en términos de conocimiento nuevo que puede, digamos, nutrir el propio proceso. Para eso, digamos, es justamente importante atender al tercer punto que tiene que ver con cómo volvemos inteligibles los marcos cognitivos que, digamos, que están trayendo estos otros interlocutores y que emplean justamente códigos, soportes, lenguajes comunicativos que son muy diferentes a que nosotros estamos acostumbrados en tanto participantes, digamos, o sea, y hacedores de la ciencia y la tecnología normal, como la podemos llamar. Entonces, o digamos, o sea, de las formas de planificación y gestión tradicional y normal también que podemos estar acostumbrados a hacer o que estamos acostumbrados a hacer en nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo por volver inteligibles, digamos, o sea, esos códigos supone no solamente reconocer que existen, sino además, justamente esto que decía antes, es hacer el esfuerzo para que puedan dialogar, para que puedan entrar justamente en un diálogo con aquellos repertorios que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Y esto, como ya lo veníamos adelantando, tiene todo que ver con la posibilidad de que nosotros hagamos efectiva esa participación activa, digamos, y en términos colaborativos, en la definición de los problemas y no restringirla solamente a ser meros implementadores de soluciones o meros implementadores de alternativas de solución, en donde solamente se termina digamos, definiendo por 2 o 3 variantes de una acción que ya está definida de antemano y un problema que fue definido de antemano. Entonces, en este sentido, vamos a decir que para nosotros poder avanzar en el diseño de proyectos, necesitamos transformar nuestra cultura de hacer proyectos. No podemos seguir parados en el mismo lugar, digamos, donde venimos en forma general, en forma mainstream. Digamos, necesitamos justamente hacer una transformación de la forma en la cual nuestras instituciones piensan los proyectos, convocan los proyectos, generan las convocatorias. Y entonces, en ese sentido, digamos, o sea, tenemos que generar el espacio, digamos, o sea, participativo y pensar, digamos, o sea, en cómo construimos dinámicas para que ese espacio participativo, que es nuestro punto de arranque, pueda dar lugar, pueda albergar y pueda nutrir, digamos, dinámicas colaborativas interactorales, interinstitucionales, con otros que, digamos, o sea, que están justamente desarrollando repertorios muy diferentes de conocimiento que no son los que nosotros estamos acostumbrados a lidiar o a dialogar. Entramos entonces en el punto 2, esperen que me voy a volver a poner aquí, que es justamente de cómo formulamos proyectos a dinamizar procesos, ¿no? De pensar, de salir de la idea del proyecto como, digamos, una acción puntual, a pensar en dinamizar procesos que tienen que ver justamente con el carácter más transversal y sistémico, digamos, al que nos están invitando los ODS, porque de última, lo que suponen los ODS es justamente que que podamos desplazar de esa mirada puntual y focalizadora que, como vimos en el módulo 9, está muy asociada a las formas de planificación lineal, ¿no? Las formas de planificación donde hay un equipo planificador que supone que tiene todo el conocimiento necesario para hacer el proyecto y que después, bueno, la cuestión será cómo hacer la implementación de eso en forma más eficiente o en forma más eficaz. La cuestión es cómo podemos pensar que todo eso genera dinámicas, digamos, o sea, y esas dinámicas son dinámicas donde hay involucrados actores heterogéneos, hay involucrados actores humanos e inhumanos, bueno, todo lo que estuvieron viendo en el módulo 9 con Paula, que tiene mucho diálogo con lo que estamos viendo en esta parte del curso aquí. Por eso, justamente, lo que vamos a proponer, digamos, es trabajar sobre este marco, que es el marco del diálogo de saber y los modelos colaborativos. Una primera distinción, digamos, o sea, que nosotros no queremos empezar es esta idea, digamos, de
la noción de conocimiento y la noción de saberes. Digamos, obviamente esto es en forma muy esquemática, muy general, pero es un buen punto, digamos, o sea, como para empezar la problematización que estamos generando como reflexión colectiva, digamos, acá en el curso. La idea, digamos, y la noción de conocimiento está basado justamente en una lógica racional, digamos, en un conocimiento que se sistematiza mediante métodos científicos y por lo tanto justamente deviene en conocimiento científico, ya sea un conocimiento científico solamente de base, solamente teórico, o también, digamos, es un conocimiento científico práctico. Como vemos, digamos, o sea, esto responde a un modelo de conocimiento que se expresa en singular. Es un modelo único, un modelo normalizador, que se deriva justamente de la experiencia histórica de la modernidad en Occidente y la constitución de la ciencia, digamos, como institución. Entonces, en este sentido, hay un modelo, ¿no? Un modelo único de pensamiento y de acción, digamos, o sea, que va organizando ese repertorio de conocimiento que nosotros conocemos como conocimiento científico-tecnológico, y que, digamos, tiene un peso, digamos, en nuestras sociedades occidentales, tiene un peso, digamos, diferencial respecto de otros sistemas de conocimiento que fueron históricamente subordinados, y es más, que permitieron, digamos, o sea, entrar en una construcción hegemónica de este modelo de conocimiento respecto de los otros, justamente para mostrar sus asimetrías, a partir de mostrar sus asimetrías y diferencias. Si nosotros pensamos entonces ahora en otro esquema, que es el modelo de los saberes, y ya no del conocimiento, sino de los saberes en plural, vamos a ver que esta idea, digamos, esta noción deriva de una idea de sabiduría en sentido amplio, que justamente incorpora tanto un saber rigurosamente y conceptualmente organizado, como justamente aquel conocimiento que deriva de las emociones, de la razón intuitiva, que tienen que ver justamente con el saber del dominio progresivo de las técnicas, que tienen que ver con la implementación, digamos, o sea, práctica, y que deriva, digamos, o sea, justamente de una experiencia de integración de la práctica en entornos materiales situados, que no es, digamos, o sea, solamente un conocimiento abstracto, y que por eso justamente nosotros podemos reconocerlo en distintos repertorios de conocimiento que podemos conceptualizar como saberes en plural, y que nos están señalando, digamos, distintos caminos, distintas formas, distintas, si quieren, expresiones tecnocognitivas de acceso a la experiencia. Acceso a la experiencia, digamos, o sea, que supone, digamos, o sea, involucrarte con distintas áreas de problemáticas que están involucradas en el alcance de los objetivos de desarrollo sustentable. Siempre lo que vamos a hacer es, en la parte de abajo, ustedes esta presentación la van a tener para acceder como PDF, para encontrar entonces una referencia a la bibliografía que nosotros dimos para este módulo, donde ustedes pueden profundizar o pueden, digamos, o sea, trabajarla a partir de ese dato. Siempre que haya, digamos, o sea, una referencia en azul, es que van a encontrar justamente esta posibilidad. El enfoque del diálogo de saberes, entonces, nos permite tener, digamos, o sea, como una especie de lectura contrapuesta a esta que vimos anteriormente, de la cultura de hacer proyectos y de las formas lineales, de verticales y superiores, digamos, o sea, de pensar proyectos, en justamente formas más integradas, formas que tiendan, digamos, entonces, ya no solamente a la mera participación, sino a la colaboración entre los distintos actores. Entonces, un punto de partida, digamos, básico es que reconocemos que todos los sujetos que intervienen en el proceso de la elaboración del proyecto, y especialmente, digamos, o sea, cuanto antes lo podemos hacer, por eso les decía, si es antes en la etapa del diagnóstico, en la etapa donde se supone que nosotros tenemos que tener un input de nuestros interlocutores para poder, digamos, o sea, generar mejores escenarios, para poder pensar, digamos, o sea, justamente en jerarquizar problemas, digamos, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? ¿De qué manera habilitar solamente el espacio no es suficiente? Por lo tanto, tenemos que integrar dinámicas. Entonces, reconocemos a esos actores como productores de conocimiento, aun cuando el conocimiento que elaboren no se codifique ni se sistematice en base a los mismos procedimientos, códigos o soportes que caracterizan a los métodos que nosotros vamos a implementar en términos de equipos técnicos. El segundo punto tiene que ver con que esos saberes son elaborados en función de visiones del mundo que son específicas de esos grupos, que tienen que ver con su experiencia, digamos, o sea, que tienen que ver con el dominio, digamos, o sea, de un entorno cultural y natural elaborado, digamos, o sea, a través de mucho tiempo, y que justamente va expresándose y va codificándose en función de distintos repertorios de conocimiento práctico, que se ponen en juego entonces en estos espacios de interacción.
Este reconocimiento de los saberes que son elaborados, estos saberes otros los vamos a llamar, es clave justamente para que se produzca nuevo conocimiento, para que digamos, o sea, nosotros podamos pensar en términos de utilizar ese bagaje, ese repertorio de conocimiento que son nuevos, que se incorporan, digamos, o sea, al proceso de elaboración del proyecto, más allá de justamente una mera identificación de problemas. De qué manera, por eso esto es clave para poder pensar en qué manera pasamos, o sea, de un marco que es solamente participativo a un marco colaborativo. De qué manera, digamos, o sea, esos conocimientos no son solamente conocimientos, digamos, o sea, que son jerarquizados en función del conocimiento, digamos, específico del lugar, específico de la práctica, digamos, sino de qué modo esos aprendizajes sobre la práctica, esas formas, digamos, o sea, de reflexión y de experiencia sistemática sobre la práctica pueden nutrir también la forma en la cual nosotros planteamos el problema. Capaz estamos planteando mal el problema porque no estamos atendiendo justamente a esos otros repertorios de conocimiento, y de qué manera justamente, si estamos pensando en formas de plantear el problema, podemos también diseñar soluciones. Y entonces en este caso también va más allá del diagnóstico, sino que estamos incorporando a nuestros interlocutores en esta etapa de diseño. En este sentido, lo que vamos a ver hacia el final son algunas metodologías, digamos, o sea, solamente para referenciarlas, porque si no deberíamos tener un curso sobre eso solamente, que promueven justamente este pasaje de la participación a la colaboración. Y entonces la idea, digamos, o sea, de que cómo el propio espacio del proyecto, digamos, deja de ser solamente un instrumento de aplicación, un instrumento, digamos, o sea, de implementación racional y lógica, digamos, o sea, y secuencial, ¿no? Digamos, etapista, ¿no? De primero el diagnóstico, después las actividades, después el monitoreo, después la evaluación, y podemos pensar que quizás el proyecto, digamos, también puede abrir a generar dinámicas que no necesariamente impiden, digamos, hacia el desarrollo de este secuencial del proyecto, sino que nos invitan a generar otros espacios, digamos, o sea, que pueden correr, digamos, hacia el costado, que pueden alimentar, que pueden focalizar, que pueden especificar, digamos, cuestiones que abra el propio proyecto durante su implementación. Como siempre, digamos, o sea, abajo van a encontrar una referencia que tiene que ver con la bibliografía que nosotros estamos recomendando para que ustedes puedan profundizar sobre estas ideas. Justamente, si nosotros estamos pensando en este pasaje de la participación entonces a la colaboración, también, digamos, o sea, tenemos que considerar las cuestiones del reconocimiento y validación de estos otros repertorios de conocimiento. Entonces, de la misma forma, digamos, que estos saberes resultan de la experiencia cotidiana de sujetos individuales y de colectivos que están situados, digamos, en un tiempo, en un espacio, en un territorio particular, y que eso tiene que ver con la visión del mundo que generan, y por eso, digamos, o sea, tienen un conocimiento valioso. Bueno, lo mismo sucede con las formas en las cuales estos saberes alcanzan a ser validados. Entonces, por ejemplo, hay ciertas formas de entender la relación con la naturaleza, ciertas herramientas, digamos, o sea, para poder trabajar justamente con la interacción con los otros, digamos, necesariamente que nosotros, como, a ver, desde el paradigma científico técnico, no reconoceríamos como sistema de validación. Les doy un ejemplo extremo, ¿ves? Por ejemplo, la lectura de la hoja de coca en algunas comunidades indígenas, donde justamente de esa lectura o de la relación, digamos, o sea, con ciertos eventos de la naturaleza que, digamos, hacen a los propios sistemas de producción de conocimiento acerca de esos procesos, digamos, tenemos que tener cuidado de no minimizarlos, de no subordinarlos, de no considerar, digamos, o sea, que no son valiosos o que son menos valiosos que otros sistemas de validación, de monitoreo, de indicadores, digamos, etcétera. Entonces, pensar todo el tiempo de qué manera podemos tender hacia un desarrollo más simétrico del involucramiento de estos otros actores. En este sentido, esta perspectiva del diálogo de saberes lo que apunta justamente es digamos, a generar mayores condiciones de simetría, digamos, en la interacción de estos repertorios de conocimiento. Entonces, no solamente vamos a reconocer a esos sujetos que pueden ser definidos como no científicos, como productores activos de conocimiento, sino que además vamos a considerar que son productores de conocimiento expertos, son productores de conocimiento que está, digamos, o sea, jerarquizado en términos cualitativos, que tiene, digamos, o sea, una especificidad que vale la pena, digamos, reconocer, y que puede ser muy útil y que puede contribuir grandemente al desarrollo del proyecto. Pero además, si vamos a reconocer eso, entonces también tenemos que acreditar justamente cómo son los sistemas, digamos, o sea, político-epistémicos más amplios en los cuales ese conocimiento que reconocemos adquiere validez.
Digo esto porque no vale entonces reconocer solamente la existencia de otros repertorios de conocimientos y después las formas de validación no son legitimadas. Si yo reconozco que hay otro conocimiento valioso, por lo tanto tengo que validar también las formas epistémicas, por más que sean muy diferentes, por más que sean, por ejemplo, a base de la lectura de la hoja de coca y no a través de un indicador que yo elaboro a partir de una serie, digamos, o sea, de datos duros de la realidad o de otro tipo, digamos, o sea, de metodologías. En función, digamos, o sea, del diseño de proyectos, la implementación del marco, digamos, o sea, del diálogo de saberes, tiene algunos puntos que son importantes y que yo les reseño acá, con relación a algunas de la bibliografía, especialmente de la complementaria, donde ustedes van a encontrar buenos ejemplos de cómo eso fue implementado en espacios prácticos. La cuestión del facilitador es muy importante, porque justamente digamos, pensar, digamos, o sea, que nosotros, como parte de esos proyectos, digamos, o sea, de los equipos de los proyectos, vamos a involucrarnos en calidad de expertos, digamos, nuestra palabra va a tener un peso determinado, por lo tanto, tenemos que ser conscientes en forma reflexiva del peso, digamos, y de las relaciones asimétricas que la propia, digamos, o sea, puesta en marcha de nuestra palabra puede llegar a tener frente a otros. Entonces, en este sentido, la idea es justamente asumir este rol de facilitador del diálogo y no de un experto que viene entonces a bajar contenidos o a bajar conocimiento a comunidades que pueden tener o que pueden estar organizadas en función de otros repertorios de conocimiento. Y esto, desde luego, no lo pensamos solamente en función de construir un espacio de trabajo que facilite, digamos, o sea, ese intercambio, que facilite ese reconocimiento, sino justamente tener cuidado en la forma en la cual nos expresamos, en la cual tratamos de evitar argots que sean demasiado específicos, o si es necesario, digamos, o sea, hacer un espacio para poder explicar y compartir, digamos, eso, también abrir espacio para que se puedan compartir y explicar otro tipo, digamos, o sea, de referencias que podemos llamar también como categorías, que son categorías sociales en este caso, son categorías que son propias, digamos, del grupo. Bueno, continuamos, tuve un corte ahí en la presentación por internet, así que vamos entonces a seguir donde estábamos, que era justamente pensar en vamos a decir, las categorías sociales que son elaboradas por nuestros interlocutores en sus repertorios de conocimiento, justamente, vamos, o sea, para que tengamos tiempo, digamos, o sea, y podamos aprovecharlas su, en su desarrollo, justamente lo que podemos hacer es promover dinamizaciones, digamos, o sea, formas en las cuales se creen, digamos, o sea, lazos de confianza, lazos de sinergia para poder incorporar justamente esas otras perspectivas, esas otras miradas en torno, digamos, al proceso de desarrollo del proyecto. Y esto puede involucrar justamente el desarrollo de temporalidades que son bien diferentes a aquellas, digamos, o sea, que nosotros asumimos al inicio del proyecto. Por lo tanto, digamos, o sea, para que esas voces tengan posibilidad de expresarse, a veces hay que construir confianza y esa confianza lleva tiempo. No se puede hacer solamente porque agendamos 2 o 3 reuniones participativas y punto. En ese sentido, digamos, el segundo punto importante es la cuestión de la formalización del espacio colaborativo. Digamos, digamos, la incorporación de estos interlocutores logra cierto grado de formalización, digamos, o sea, y eso tiene su propia agenda y tiene una propia dinámica, y por más que nosotros no lo hayamos previsto, digamos, o sea, ni al inicio del proyecto, pero sea importante desarrollarla, es justamente porque vamos a considerar que entonces hay posibilidad de generar cosas nuevas a partir del encuentro. En este caso, el ejemplo que ustedes tienen de la bibliografía que está citada ahí abajo, tiene que ver con cómo recuperar datos importantes, datos valiosos, que son provistos tanto por pequeños productores en la zona, digamos, o sea, del Chaco salteño, sobre la cuestión del registro de la lluvia, ¿no? Había toda una discusión acerca de un proyecto sobre el cambio climático, acerca de la incidencia del avance de la frontera agropecuaria, transformaciones climatológicas, etcétera, en la cuestión del régimen de lluvia. Entonces había datos que eran de estaciones digamos, hidrometeorológicas que son digamos, o sea, manejadas por los mismos oficiales, pero también digamos, o sea, los interlocutores del equipo de trabajo del proyecto, que eran tanto productores grandes como productores pequeños, digamos, estaban hablando de ciertas diferencias. Por lo tanto, fue importante como desarrollo digamos, del propio proyecto generar una red que sea interactoral de digamos, captación de información. Entonces, con distintas metodologías, digamos, o sea, y con distintas formas de abordaje, se fueron construyendo estos espacios colaborativos en los cuales participaron finalmente generando una red, que es una red que sube a tiempo real
a partir del uso de tecnologías de información de lugares remotos, en el mismo tiempo. Entonces esa base de datos que se va haciendo, digamos, o sea, todo el tiempo, fue incorporando justamente repertorios de conocimiento diferentes para poder tomar los datos, para poder pensar, digamos, o sea, cuál es el sentido de esos datos, y los integró, digamos, o sea, en un mismo esquema. Ahora, ese esquema lleva tiempo y requiere de toda una serie de acciones específicas hechas en terreno. Esto es lo que estoy señalando como espacios, digamos, o sea, de participación no alcanzan, entonces hay que pensar en qué dinámicas vamos a generar para que justamente esos espacios participativos cobren, digamos, sentido y cobren relevancia. La cuestión de la oralidad, digamos, otra forma de codificación también, digamos, es importante, y en este sentido muchas veces las narraciones, digamos, o sea, los soportes orales que no están sujetos a soporte, digamos, escritos, que no hay una sistematización de esa experiencia, aportan repertorios de conocimiento que son claves para que nosotros podamos trabajar integrando, digamos, esos conocimientos. Por lo tanto, también tenemos que, a veces, digamos, o sea, ser conscientes de que estos tipos de soportes son soportes muy valiosos, digamos, o sea, que tienen mucha presencia en los intercambios que se generan en algunas comunidades, y por lo tanto tenemos que hacer lugar a que justamente podamos registrar. Entonces, no solamente invitar a participar, sino también asegurarnos de que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a sistematizar esa información y vamos a poder distribuirla entre los actores que están participando del proceso. En términos, digamos, o sea, de los obstáculos epistemológicos que se pueden poner en juego, aún con las mejores intenciones, siempre es recomendable entonces hacer como una perspectiva respecto de qué forma estamos reconociendo y validando el conocimiento de los otros. Y para esto se puede hacer como una especie de checklist de los sujetos y de los grupos intervenientes, tratando de identificar quiénes acreditan o desacreditan el conocimiento de los otros, porque estas dinámicas también se ponen en juego por más que estemos en un espacio participativo. ¿Qué efectos tienen sobre la dinámica de todo el proceso, del conjunto, digamos, o sea, del proceso que estamos llevando en marcha? ¿Cuáles son, digamos, o sea, las bases o los fundamentos que sostienen esta desacreditación o acreditación de esos otros saberes? A veces es solamente por mero prejuicio, pero otras veces tiene que ver justamente con la forma de expresión que se consideran, digamos, o sea, como formas de expresión que no se corresponden con un conocimiento o un saber, entonces por eso están siendo devaluadas. Finalmente, digamos, o sea, qué tipo, digamos, o sea, de repertorio de conocimiento y cómo se instrumentaliza el conocimiento de estos, digamos, de estos actores y no de otros. Y finalmente, pensar, digamos, o sea, de qué manera se puede apoyar en metodologías colaborativas, como por ejemplo el mapeo comunitario. Ustedes tienen ahí un manual de mapeo comunitario que hizo el colectivo Iconoclasista, que es súper interesante, con muchos recursos gráficos, con toda una explicación acerca de las metodologías que fueron implementando y la experiencia de implementación de estas metodologías. Y después un artículo que trabaja sobre una técnica más novedosa que se llama la linkografía, que, digamos, o sea, establece, digamos, digamos, vinculaciones entre testimonios y afirmaciones, digamos, o sea, orales de los participantes junto con los participantes. Eso permite mapear el grado de interacción, la frecuencia de las interacciones y tener un grado, digamos, o sea, un poquito más interesante de análisis acerca de lo que pasa en los talleres participativos. Entonces, no solamente abrir el espacio, sino también poner estas metodologías a jugar en forma de justamente volcar o expresar, digamos, o sea, o recuperar cuáles son, digamos, los puntos críticos, los puntos centrales que aparecen en esas experiencias y que nosotros podemos recuperar dentro del proceso. Así que bueno, esto sería la introducción a estos textos. Espero que les sirvan. Vamos a dejar las preguntas en el foro y espero que tengan un muy buen cierre de curso.